Joder, si es que esto lo tenía hecho en el otro ordenador. Bueno. Estamos, llegamos un pouco así desta maneira, perdiendo las orellas por camín. A ver, esto estaba hecho en el mini portátil, estaba todo preparado ahí, pero como hubo que venir para aquí, pero bueno. Os cuento, bueno, nada, buenas tardes. La última sesión de hoy lleva un grupo de trabajo que lleva bastante tiempo trabajando, exactamente durante todo el curso. Sí. Hay personas que yo tenía en una chuleta exactamente durante todo el curso, trabajando mucho, ¿no? Es un grupo de trabajo intercentros y hay gente que son de Gijón, del Martínez Blanco, de Buenavista, del San Bartolomé de Nava, del Horacio Fernández Cinguanzo de Morcín, de la Fresneda, de Roces, de Roces Coyoto, del Martínez Blanco y no sé quién me falta, y del Rey Aurelio, déjelo bien, de Sotrondio, ¿no? La Fresneda y Natalia, que la tenemos un poco pachucha, de Santa Bárbara de Lugones. Bueno, y un grupo multidisciplinar que están unidas por la ciencia, ellas. Así dicho, están unidas por la ciencia. Quizá yo antes, por ejemplo, cuando escuchaba a Florencio, dijo cosas bastante interesantes y que pueden coincidir con algunos de los planteamientos iniciales que tiene el grupo. Como aquí tenemos un problema con los complementos incompatibles del señor Mosila, pues bueno, yo os voy a dejar con ellas, que os van a ir contando el proyecto que han desarrollado todo este año, que tiene, insisto, intención de dar continuidad a otras cosas que muchos centros se han venido trabajando en los centros suyos desde hace un tiempo. Empieza la coordinadora, por favor, yo ya me callo. Voy a ver si funciona esto. Buenas tardes, como acaba de decir Joaquín, somos un grupo intercentros y no solo de distintos centros de Gijón, como podía ser lo normal, sino de distintos puntos de Asturias, y que nos ha unido pues efectivamente nuestro amor por la ciencia, por enseñar ciencia, por aprender ciencia y por trabajar sobre la indagación científica y sobre el método científico, que en una de las diapositivas que puso Florencio ahí aparecía como metodología de trabajo. Además de nuestro amor por la ciencia, pues como todo en la vida puede ser producto de un feliz encuentro o de una casualidad. Y en nuestro caso fue haber participado algunas de nosotras durante bastantes años en cursos de formación científica del CSIC en la escuela. El CSIC en la escuela es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el cual pues científicos y maestros y alumnos y alumnas participamos en el desarrollo del conocimiento científico. La ciencia no es solo de los científicos, la ciencia no es para estudiarla en secundaria, la ciencia pertenece al conocimiento humano. Bien, es un proyecto que trabaja distintas temáticas como las fuerzas electromagnéticas, los gases, el agua, el sonido, que es el caso que nos ocupa, las luces, las sombras, etcétera, etcétera. Bien, se realizan cursos, además de realizarse cursos a través de los CPR, pues también se realizan encuentros anuales, unas veces llevando alumnado y otras veces sin alumnado, pero siempre maestros y científicos una vez al año tenemos la ocasión de juntarnos. Y precisamente fue en el pasado mes de octubre aquí en Gijón que hubo uno de estos encuentros sin alumnos donde nosotros nos encontramos, muchas de ellas por primera vez y otras no, y surgió la idea de formar este grupo de trabajo intercentros, pero añadiéndole un plus. Ese plus era recibir una formación específica científica y además una formación a la carta. Nos apetecía conocer el tema del sonido, investigar sobre la naturaleza del sonido y ver cómo podíamos trabajar desde las primeras etapas educativas con eso que se percibe, que no se ve ni se toca, pero que se percibe como es el sonido. A partir de entonces el CPR nos organizó un curso de 15 horas sobre acústica y una vez recibido el curso pues el grupo de trabajo se puso manos a la obra para llevar al aula todo aquello que habíamos aprendido. Bien, debo decir, y creo que hablo en nombre del grupo, que la experiencia ha sido realmente enriquecedora y altamente recomendable, y ello por diversas razones. Entre otras se me ocurre decir porque siendo cada una de un centro de distintas características y de distinta ubicación, se añadió diversidad a ese grupo. Cada centro lógicamente es un mundo, nuestros contextos eran y son muy diferentes y nuestros enfoques, a pesar de tener un objetivo común, pues también eran diferentes.
Y sobre todo porque hemos aprendido unas de otras. Nos hemos visto aquí en el CPR cada 15 días y en esas reuniones que teníamos las tardes de los miércoles cada 15 días traíamos ideas, traíamos preguntas, traíamos inventos, como estáis viendo por aquí, por encima de la mesa, todo lo que se nos ocurría. Y además, una cosa que es muy importante, nos poníamos a practicar y a estudiar y a verlo nosotras primeramente antes de llevarlo al aula. Entonces eso pues añadió no solo diversidad sino enriquecimiento, y esto hacía que superáramos de alguna manera la soledad que te puede llevar o que te puede suponer estar solo en un colegio desarrollando este proyecto o cualquier otro proyecto. Superábamos esa soledad que impone el estar luego dentro del aula. Bien, y a pesar de las realidades diferentes, como acabo de decir, pues este grupo de 12 maestras hemos sido capaces de hacer una planificación común, una concreción curricular como la que hablaba Florencio en su ponencia, por ciclos y etapa. Nosotros nos cogimos el currículo de infantil y de primaria y empezamos a indagar en los criterios de evaluación, en los contenidos, en los objetivos, en los indicadores de evaluación y en las competencias que podía tener que ver con nuestro proyecto de acústica, porque a priori pensábamos que esto de acústica, ¿dónde lo encajamos? Resulta que está en el currículo, está allí clavado, tal cual. Entonces hicimos la concreción curricular, ensartando esos elementos que tiene el currículo, y nosotras nos hemos hecho en grupo y después con nuestros niños, con independencia de la edad, las mismas preguntas. Y hemos hecho la misma secuencia de experimentos divididas en 3 bloques que luego ya mis compañeras pues ya abundarán en ello. Hemos utilizado los mismos materiales, hemos recogido el trabajo con fotos, con vídeos, con registro. Tengo que decir que aunque nos dedicamos a la ciencia y nuestro amor por la ciencia es común, no todas en el grupo somos de ciencias en cuanto a nuestra formación inicial, ni somos ni mucho menos de secundaria, que parece que esa es la etapa a la que se confina la ciencia. Ni siquiera somos especialistas en música, salvo si no estoy equivocada, 2 personas, pero que tampoco estáis dando música, estáis dando... Ah, bueno, tú sí, es verdad. Es decir, somos maestras de infantil y de primaria y nos hemos lanzado a esto, pero luego hay que hacer alguna acotación que luego la diré. Bien, el resultado pues ha sido maravillosamente diverso, como vais a comprobar a continuación. Vamos a ver cómo se ha trabajado la acústica en infantil. Vamos a ver lo bueno que es que para esto o para cualquier otro proyecto la presencia de otro compañero o otra compañera en el aula como ayuda participando en el mismo proyecto, cómo se trabaja la acústica en primaria y cómo se te puede trabajar desde un área como es la lengua asturiana. Pero antes de dar paso a mis compañeras sí que me gustaría hacer hincapié en una serie de ideas claves sobre la enseñanza-aprendizaje de la ciencia en las primeras etapas. Decir, y nosotros lo hemos constatado, que no es fácil enseñar y aprender ciencia. No es fácil de buenas a primeras utilizar el método científico, la indagación científica y tener que morderte la lengua para no soltar una lección magistral a tus alumnos, que es lo que hacemos siempre. Hablar de la sinalefa, pero en este caso pues a lo mejor hablar de la acústica o de lo que sea, no es fácil, requiere entrenamiento y estudio. Decir también que hay que trabajar con modelos teóricos, es decir, con modelos de la ciencia experta, porque en nuestro caso el modelo que seguimos es el de la estructura molecular de la materia, de qué está compuesta la materia. Y a un nivel sencillo los niños entienden y son capaces de explicar cómo está constituida la materia y con ese modelo pueden explicar no solamente la naturaleza del sonido, que vamos a ver, sino cómo se comportan los gases, cómo se comporta el agua, cuáles son los cambios de estado y cómo se producen, o explicar, como explican hasta el aburrimiento, el ciclo del agua desde que empiezan en infantil, pero realmente ellos hablan de condensación o evaporación, pero no llegan a entender realmente lo que es eso. Entonces trabajamos con modelos científicos expertos. Otra cuestión muy importante y que a nosotros nos llevó el grueso del tiempo, la importancia de las preguntas. Y me vais a permitir que parafrasee el refrán de más vale pregunta en mano que 100 respuestas volando. Y este ha sido uno, yo creo que de los grandes logros de nuestro grupo de trabajo, porque hemos invertido la mayor parte del tiempo en formular buenas preguntas. Y eso no es fácil, el formular buenas preguntas no es fácil. Preguntas que recojan los elementos centrales de lo que queremos
que recoja el modelo que los niños queremos que entiendan y que expliquen. Y luego, como consecuencia de esto, la construcción de las explicaciones, porque los niños son científicos natos, los niños son teóricos, ellos tienen en su interior conceptos, hacen explicaciones empleando conceptos como peso, calor, temperatura, presión, fuerza. Ellos hablan de eso, con un significado seguramente diferente al de la ciencia experta, pero esos conceptos los tienen. Entonces, son capaces de explicar fenómenos con la ayuda de esos modelos que nosotros queremos utilizar. Y es muy importante el dejar tiempo para esa reflexión y para esa explicación de los modelos, porque los niños, aunque son científicos natos y teóricos natos, ellos tienen explicaciones intuitivas, generalmente fantásticas. Cuanto más pequeños son, más fantásticos son y explican las cosas. Yo todavía me encontré con una niña que me explicaba que llovía por eso de que hacen pis los angelitos. Yo pensé que era una leyenda urbana, pero es así, ¿no? Entonces ellos tienen esas teorías y esos modelos intuitivos, y nosotros tenemos que invertir tiempo en hacer que cambien esos modelos intuitivos hacia modelos científicos realmente, a través de la indagación científica. Y eso requiere un tiempo, y eso es lo que yo creo que nos hace falta en nuestro escaso tiempo escolar y en nuestras apretadas programaciones, porque a nosotras, igual que a todo el mundo, nos pillaron las vacaciones, los teatros, las semanas culturales, las excursiones, las salidas, y entonces continuamente teníamos que estar retomando el proyecto y utilizar tiempo para realizar esa verdadera reflexión, para que el niño cambie ese modelo intuitivo que tiene a otro modelo cierto y experto. Y bueno, pues nosotras hemos seguido esta metodología, y deciros para finalizar que este trabajo lo hemos dividido en tres bloques de investigación, que era lo que diseñábamos en cada una de nuestras reuniones. El primer bloque: el sonido es un fenómeno mecánico y se transmite por cualquier medio excepto el vacío. El sonido es una onda que se produce por movimientos de choque entre las moléculas. Y luego, para terminar, una aplicación práctica. ¿Para qué sirve esto? El teléfono de hilo, que no deja de ser también el funcionamiento del teléfono. Como tarea final. Y ya sin más, yo voy a dar paso a mis compañeras Paloma, Alejandra y Violeta, que nos van a explicar su experiencia en infantil. Lo dijiste todo ya. Bueno, más bien por favor, la parte práctica. Vas a empezar a decir 2 minutos. Ponte ahí, yo voy a ponerme al otro lado, las tú esto. Ahora va lo práctico. Oye, ponte aquí. No, porque... No. Que levante la mano el que sea de infantil, porfa. Hoy que pocos. Lo digo porque no es lo mismo trabajar en infantil ciencia que en primaria, ya para empezar por ahí, pero bueno. Pero se puede. Se puede. Y lo pasamos pipa. Ciencia para todos. Este nuestro. Es que yo no manejo esto. Este no es el ordenador de casa. Ya. Ahí. Ya, bueno. Nos vamos a presentar, ¿vale? La primera, yo misma, me llamo Paloma, soy del Colegio La Fo de Morcín, Horacio Fernández Cincuanzo, y yo tuve la suerte de trabajar, que hasta ahora trabajábamos ciencia, pero trabajamos ciencia sola en el aula, con nadie que me apoyase, nadie, ni siquiera compañeros que quisieran participar de esa misma experiencia. Este año tuve la suerte de que mi compañera aquí presente pues colaboró con el proyecto, con lo cual estaba mucho mejor, todo el año fue mucho más llevadero la ciencia en la escuela. Bueno, yo me llamo Alejandra, vengo también del cole de Morcín y soy la tutora de sexto. Y yo soy Violeta y trabajé solas con una grabadora que fue la que me permitió recoger todas las respuestas de los niños, y vengo de Nava. Bueno, ahora os vamos a... No hay audio. No lo hemos puesto. Nos vamos a presentar un poquito mejor. ¿Cuáles son nuestros alumnos? Pues alumnos de un colegio rural. Pues alumnos del mismo colegio. Nuestro cole se llama Horacio Fernández Cincuanzo. El nuestro también. Olé. Es que a estas horas... Estamos viviendo al pie de la montaña. Nosotros en el mismo pie. Por supuesto, no hay que cambiar.
Tenemos 5 años, mi aula es de 5 años y acaba ahora el ciclo de infantil y ya trabajo en otros proyectos. Nosotros 11 y terminamos primaria, con un poco de suerte. Se aprueba aquí la señora Alejandra. Somos 10 niños, que es muy importante también que sean niños o niñas, mayor número de unos o de otros. Somos 10 niños y 5 niñas. Por supuesto, las niñas nacidas para mandar. Es que lo hemos puesto así en plan divertida porque a la última hora... Nosotros somos 8 niños y 6 niñas. ¡Qué paciencia! Bueno, la tutora aquí presente, Paloma, aunque no vuele. La nuestra Alejandra, firmes. Esto debe ser por lo de que terminamos esto. Claro. Bueno, nosotros ya teníamos una experiencia, mi grupo había empezado con 3 añinos ya haciendo experiencias de la ciencia, habíamos trabajado con la permanencia de la materia, el agua azucarada, la habíamos llamado, que ya está colgado también en el CSIC, y bueno, ya tenemos experiencia con con este grupo de trabajo, mientras que los demás... Nosotros solo nos bebimos el agua azucarada, experiencia cero. Y ahora pues empezamos a trabajar conjuntamente con el resto de compañeras de otros centros, el sonido, que era nuestro tema importante este año. ¿Y cómo lo empezamos a hacer? Pues bueno, como podéis ver, hermoso viaje a través de la acústica, del cual tuvimos que primero formarnos los profesores, como dijo antes Elena, tuvimos que acudir al curso que nos dio el CSIC, lo cual nos abrió un poquito más las puertas, y creo que está funcionando solo. Perdón. Vale. Y empezamos una pequeña investigación, toda a base de experimentos e investigación que tenía unas ciertas finalidades. ¿Qué son? Bueno, la primera finalidad era introducir un nuevo método de trabajo, concretamente el método científico en sexto. Sexto hasta el momento nunca había trabajado este método y por otro lado continuar con ese tipo de experiencias. Paloma ya había empezado en 3 años trabajando el método científico, concretamente el agua azucarada. Entonces una finalidad era esa. La segunda, pues establecer comparaciones, ya que estamos en el mismo colegio, teniendo en cuenta la diferencia de edad, estamos hablando de niños de 5 años por un lado y de 11-12 por otro, pero pretendíamos eso, establecer comparaciones entre el modo de aprendizaje de los dos grupos, teniendo en cuenta, aparte la diferencia de edad, pues que ambos pertenecen al mismo nivel sociocultural y económico. Y como tercera finalidad, pues evidentemente pretendemos que tanto los alumnos de 5 años como los de sexto adquieran contenidos científicos relacionados, en este caso, con el mundo del sonido y que su aprendizaje sea diferente, sea un poco motivador. Bueno, antes lo dijo Elena, comenzamos el trabajo, en 3 partes tiene nuestro trabajo. La primera parte, el objetivo clave, lo veis ahí, el sonido era un fenómeno mecánico, diferenciar lo que era sonido de silencio, y el sonido se percibía por el oído. ¿Cómo empezamos? Lanzamos la primera pregunta, que era todo común. Ya os dijo Elena antes que nos reuníamos previo las maestras todas, de estos 11, estas 12, no sé cuántos coles éramos, sí, 8 coles, 12 compañeros, que elaboramos una serie de preguntas, esas preguntas serían llevadas al aula, todas por igual, es decir, todas empezábamos de la misma manera a ver qué resultados podíamos obtener. Entonces, lanzábamos una pregunta, ya os podéis imaginar en infantil, pequeños como son, que llegas a la asamblea y en lugar de decir día de la semana, mes del año, hoy es el día, y dices de repente, ¿qué es el sonido? Y con esa fue la primera pregunta que hicimos y con esa fue con la que empezamos los trabajos. Fuimos recogiendo las primeras anotaciones que nos daban los niños. Lo que intentábamos es que hubiera, a ver qué podíamos captar de esas frases que nos diera pistas de si ellos iban encaminados al tema que queríamos trabajar, que era el de la acústica. Y así empezamos, palabras que pudieran tener referencia como música, sonido, voz, boca o ruido, oír, escuchar. Y mirar, estas son las primeras frases que sacaron los pequeños. Pero sin más, sin ningún tipo de explicación. El sonido es la voz, cuando haces clac clac con los dientes, las gotas de agua con la boca, aparecía la palabra ruido y sonido constantemente, había mucha equivocación entre una y otra y eso la diferencian tan fácilmente. El timbre sonido, de hecho sonaba el timbre en la escuela, entonces dijeron el timbre sonido, de la boca sacas el sonido y el ruido, el sonido viene de la música, solían hacer mucha referencia al sonido con instrumentos musicales, elementos de la naturaleza como los pájaros, como la lluvia, la tormenta, los rayos, todo para ellos hace sonido, y luego los animales, ahí ya fuera desbocado, el ruido que hace la vaca, el ruido que hacen los perros, porque todos hacen sonidos, entonces bueno, fueron las frases que primero recogimos de la primera de las preguntas. Bueno, estas son frases que ya dicen los mayores, estamos hablando de niños de 11 o 12 años, son ondas que transmitimos nosotros y los animales para comunicarnos, es una forma de energía producida por ondas. Si os fijáis, las definiciones, lo que nos explican, son como definiciones aprendidas memorísticamente, pero no hay nada de experiencia detrás. Entonces ese era el objetivo de este proyecto, ¿no? Que llegasen a esa conclusión, pero después de haber experimentado. Entonces también nos hablaban de que existían ultrasonidos, que por ejemplo hablaban de los murciélagos, no ven por los ojos, sino que ven por los oídos.
Las plantas se comunican sin sonido. El tema de las plantas fue tremendo, sí, porque llegaron el sonido, a través del sonido nos comunicamos. Entonces surgió el debate de ¿las plantas se comunican? No, porque no emiten sonidos. Entonces decían, pero igual se comunican de otra manera, hay comunicación verbal, comunicación no verbal, que nosotros no sabemos, y sin falta de emitir sonidos, ¿no? Bueno, o sea, son unas respuestas que dieron los mayores. La segunda parte, bueno, pues la planteamos igual que la primera. El objetivo de esta segunda parte era determinar que el sonido viajaba a través de líquidos, sólidos y gases, que se transmitía a través de ondas. ¿Y qué formaba esas ondas? Pues moléculas que se empujaban unas a otras. Espera, mira, fijaros los experimentos, que no me acuerdo de deciroslo antes, en la primera parte, tanto la primera, segunda como la tercera, les hemos dado, y en todas las escuelas lo hemos hecho, para hacerlo más atractivo, cambiamos los nombres. Por supuesto, no les decimos, vamos a averiguar dónde está la molécula más pequeña del agua, sino dijimos, rompemos el agua, o atrapamos el aire, o escuchamos la mesa, o rin rin llama. Siempre les damos un pequeño toque, de manera que sea mucho más motivador y mucho más atractivo para ellos. Y bueno, una de las cosas que nos surgió, por ejemplo, en nuestro centro, es que los niños a veces creemos que tienen ciertos conceptos adquiridos o le dan un significado distinto a lo que queremos nosotros. Entonces, hubo que añadir ciertos juegos, por decirlo de alguna manera, o ciertas actividades intermedias antes de llegar a aquellas actividades que teníamos previstas todas en todos los centros. Es decir, había que hacer la experiencia del embudo, del estetoscopio, había que hacer el teléfono de hilo, había que hacer tal. Pero antes de llegar a hacer esas experiencias notamos que faltaban cosas, como por ejemplo, los pequeños de 5 años confundían totalmente que era desplazarse de moverse. Tú les decías muévete y se cambiaban de lugar. Con lo cual teníamos que hacer alguna actividad que de alguna manera identificara que moverse era una cosa y desplazarse era otra. Como los muelles humanos, que era la forma de que ellos tuvieran concepto, o sea, visión de lo que era una molécula y que lo percibieran con su mismo cuerpo. Entonces jugamos a los muelles humanos. Luego lo vais a ver en alguna de las fotografías. Juegos de mover, desplazar, movimientos de vaivén. Y luego hipótesis, la palabra hipótesis, cuando lanzamos la primera hipótesis me dijo uno de los pequeños, va, eso ya es fácil, ¿eh? Sí, la hipótesis lo dice la tele, no sé qué programa de no sé qué dibujo animado, dice, la hipótesis es una idea que tenemos que probar, así que a ver, ¿cuál es, Paloma? Con lo cual hay cosas que a veces creemos que no las saben y sí las saben. Y bueno, comenzamos las experiencias y os puedes levantar un poco, Violeta. Utilizamos varias cosas, por ejemplo, el pandero. Empezar? Da igual, el pandero, sí, está aquí, bueno, aquí hay un... No es... El pandero que utilizamos poniendo sales de colores para que vieran las vibraciones como se movían hacia arriba, al dar golpecitos, pusimos sales de colores y pusimos papeles también, bolitas. Eso fue con el... Bolitas. Bueno, lo que pasa es que lo hicimos con más tiempo, en el grande era mejor. Además de esto hicimos el estetoscopio de agua, que es ese que estaba construido. Bueno, cogí uno con 2 embudos y globos. Lo metíamos en el agua. Lo metíamos en el agua, agitábamos una campana. Sí, una campanilla y lo vais a ver. Ellos lo oían y claro, se oye mucho más fuerte. Esto era para ver cómo el sonido, aunque no lo vemos, vemos las consecuencias que tiene el sonido. Es que para ellos era muy difícil saber, o sea, identificar que el sonido se transmite por los 3 estados, sólido, líquido, gas. De hecho, los sólidos, nosotros tuvimos que salir, ella tuvo que salir de clase, ir a la clase de al lado, o pegar golpes en una puerta, porque decían, cuando salía fuera de la clase me decía, no, ella emitía sonidos, lo oíamos y decía, lo oímos porque sale por las rendijas, todo salía por las rendijas, salía por aquí, corría por la mesa, llegaba al otro lado, no atravesaba las paredes ni los sólidos. Entonces hubo que hacer varios experimentos para que llegaran a ese concepto de que atraviesa los diferentes estados, sólido, líquido y gas. Luego utilizamos el muelle, un poco complicado al principio porque utilizamos un muelle de estos comprado uno normal, de estos de los chinos, normal y corriente, para ver cómo viajaba. Cómo se transmitía la onda. Sí, pero se ve mucho mejor con el otro. Este fue el primero que utilizamos en el cole, que le atamos una... Si lo pones al borde de la mesa lo ve mejor. Sí. Y claro, te decían, se mueve, es que las moléculas se mueven de un sitio, se desplazan de un sitio a otro, para que vieran que no se desplazaban, sino que empujaban unas a las otras. Tuvimos que colocar un lacito. No, tienes que saltarlo. Tiene que ser en la mesa. Y este es el viaje de las moléculas. Lo hemos cargado, peor que los pequeños. Sí. Más real imposible. Bueno, pusimos el lacito para que vieran que el lacito no se movía de lugar.
Es decir, no se desplazaba, unas empujaban, como unos, por decirlo de alguna manera, ellos decían, un círculo, un aro, Paloma empuja al otro aro, pero el lacito está siempre en el mismo sitio, con lo cual no se desplazaba. Luego lo hicimos con lo que ellos llamaban el muelle humano. Una de las cosas que gustó muchísimo en infantil fue el diapasón. El instrumento estrella. Esto fue el instrumento estrella, pero ¿qué traes ahí? ¿Que eso es un tenedor, eso es un cuchillo, eso no sé qué? ¿Para qué es eso? Alguno decía que hasta prendedor del pelo. Bueno, y cuando dimos un golpecito en la mesa y escucharon, y los podéis ver por ahí además en las fotografías, escuchando el sonido, cómo se transmitía a través del sólido, aquello fue, vamos, impactante. Y lo que más les gustó es cuando vibró el diapasón sobre los dientes. Eso fue, bueno, lo más de lo más. Bueno, en sexto prácticamente hicimos las mismas experiencias. Utilizamos, aprovechando que tenemos el ordenador en clase y teníamos altavoces. Pues, estáis ricas, tenéis pizarra digital, las de pues utilizamos, voy a ir deprisa porque ya me están. Claro, porque es que ella habla y así nos compenetramos. Una tiene que ser más tranquila que otra. Bueno, y entonces nada, consistía en poner música a un volumen elevado, papelitos encima y que la vibración del sonido hacía que se movieran los papelitos. Bueno, aquí tenéis el muelle humano, está formado por moléculas, cada niño es una molécula, entonces se empujan unas a otras y así se transmite el sonido, por ese tipo de onda. Aprovechamos que fuimos a un viaje con la señora religión y como veníamos por zona de playa dijimos vamos a coger 3 materiales, cogimos una hoja, un palo y una piedra y los lanzamos al vacío. Lo que queríamos era que adquirieran el concepto de onda, aunque la onda que produce aquí, que viesen, la caída, que viesen una onda, lo que aunque era una no onda. sea esta onda. Evidentemente dijeron la palabra onda, la primera. Sí que las ondas son transversales, aquí no son como las ondas longitudinales del movimiento de la transmisión del sonido. Bueno, y la tercera parte, pues te toca. El objetivo de esa tercera parte era determinar el camino que recorría el sonido hasta su audición, explicar el funcionamiento del oído y construir un teléfono de hilo. Que cuando llegamos al teléfono de hilo, la cuestión fue que pusimos 2 vasos, un punzón y un cordón y dijimos, ¿qué haré yo con esto? Y dijo uno, eso es muy fácil, metes el cordón por ahí por un agujero, hazle un agujero, le pasas un cordón y uno habla y el otro escucha. Dijo, ¿eso qué es? Dice, él es un móvil. Automática, un móvil viejo, decían algunos también, o sea, el tatarabuelo, como le llamamos después, de los teléfonos. Bueno, en mi clase, además de todos esos experimentos que se hicieron, que los hicimos en todos los colegios, lo que les pregunté yo les presenté estos, que bueno, son de colores por casualidad, no por nada en concreto. Entonces lo que les pregunté, si solo podíamos hacer un teléfono de hilo con vasos, y me dijeron que no, que podíamos hacerlo con vasos más pequeños, con vasos más grandes, con envases de los petits de beber, y al día siguiente una niña me trajo estas 2 latas que son de guisantes, y me dijeron que probáramos a ver si podíamos hacer un teléfono de hilo, que estaban como muy interesados. Lo hicimos y efectivamente funciona. Después de muchas experiencias, los niños llegaron a la conclusión que si la cuerda es más corta, se oye mejor, y que si la cuerda está tensa, derecha, como decían ellos, se oye mejor, si no, pues no se puede. Experimentamos también con hacerles un nudo. Sí, interrumpimos la comunicación. ¿Y qué decían los vuestros? Que se interrumpía la comunicación. Bueno, una frase que aparece al final, dijeron, no hay cobertura, Paloma. Y los míos decían, no hay cobertura, ya se acabó la comunicación, no hay cobertura. Que la voz tenía que dar tantas vueltas que no llegaba. Y yo lo que hice luego fue la última experiencia con el teléfono de hilo, un teléfono de hilo cruzado, que no nos salió. Lo volveremos a intentar. Uno era el emisor, el que hablaba, y 3 niños los receptores, a través de un teléfono que le dábamos una vuelta por el medio, en forma de cruz. No nos salió bien, lo volvemos a experimentar, o quizá lo haya hecho yo mal, no lo sé. Y luego yo continúo con otra pregunta, aquí el trabajo, como veis, se basa en preguntas, que era... las conclusiones que dejaron los niños. Luego les preguntamos a los niños, a ver, ¿cómo funciona un teléfono de hilo, pero con vuestras palabras? Lo voy a exponer desde 4 años, que era mi clase, 5, primero y segundo. Los niños de 4 años decían, lo voy a leer como lo dijeron, como estaba grabado, pues lo tengo perfectísimo. Dice una niña, choca con el vaso las moléculas de la voz, entonces van por la cuerda y chocan con el otro vaso y llega al oído y esa persona lo oye. Niños de 4 años. Niños de 5 años del Colegio de Hortensia de Coyoto dicen, la voz viaja por la cuerda, pero para poder viajar bien y que llegue el sonido al otro vaso, la cuerda tiene que estar bien estirada, porque si no las ondas no se pueden empujar unas a otras y no llega el sonido. Avanzamos, niños de 6 años, cogí uno de ellos del Martínez Blanco que dice, la voz hace que las moléculas de aire que están en el vaso muevan el fondo.
El movimiento se transmite por el hilo y llega al otro vaso que actúa de caja de resonancia. Fijaros qué palabra. Esto quiere decir que el segundo vaso recoge el sonido y así llega a nuestro oído. Y los niños de segundo llegaron a entender que el sonido se transmite por la cuerda a empujones. Luego hicieron una definición pues mucho más elaborada que la expondrán luego en el vídeo. Entonces aquí se acababa ya el trabajo en sí, pero yo hice otra pregunta. Y bueno, ¿y qué ocurre ahora cuando el sonido llega al oído? ¿Qué pasa? ¿Se queda ahí o qué ocurre? Entonces las respuestas que me daban era pues que llega al cerebro, no sé qué pasa, que llega al cerebro y se mete a la memoria, que llega al cerebro y oímos, y fantaseaban, pues llega al cerebro, a los huesos, a la barriga y 1000 cosas más. Entonces yo les propuse que se miraran el oído unos a otros a ver qué veían dentro. Claro, solo ven el agujerito. Al día siguiente lo que les llevé fue la maqueta esta del oído de primaria, que se la pedí a los niños de primaria, y no lo voy a explicar porque todos lo sabemos, pero les expliqué cómo funcionaba el oído de una manera pues muy sencilla, que lo pudieran ellos entender. Les llamó muchísimo la atención que después de la oreja hubiera todo esto. Entonces lo montamos, los desmontamos, le hablé de la cadena de huesecillos, de todo esto y del tímpano, que se parece a la membrana del tambor y la membrana de los globos, que trabajábamos con todo esto. Vimos algún vídeo en internet que no estaba adecuado para infantil, pero con las explicaciones que les di lo pudieron entender. Y luego la famosa pregunta que les hice: a ver, explica con vuestras palabras, explica cómo funciona el oído. Y las respuestas, una de ellas es: pues viene por nuestro agujero, se mete por el tubo y después llega al tímpano, al martillo y al pequeñín, que no sé cuál es que les expliqué que el estribo era el huesito más pequeño que tenemos en el cuerpo humano. Y entonces, después del estribo llega al caracol y se mete por el cerebro. Esa es la explicación que ellos daban, una de ellas. Entonces a mí me da a entender que ellos comprendieron perfectamente cómo funciona, cómo llega el sonido, desde que se produce, alguna fuente lo produce, hasta que el cerebro lo traduce pues, a un sonido, a la voz de mamá, a la canción favorita, a calla, a escucha, etc. Luego estaban tan entusiasmados que me pidieron un ojo. Pero claro, esto ya no es cuestión de este proyecto. Sí, les llama muchísimo, es curiosísimo que, claro, ellos no lo conocían y les llama mucho la atención, no solo por lo grande, Sí, el banco, un ojo ya, eso nos lo pide a todos. Y bueno, para no alargarme más, porque tenemos poco tiempo, van ellas ahora con las conclusiones. Nada, lo recogimos todo en un diario científico, aquí están las partes del de infantil y luego el de primaria. Ellos, sobre todo los de infantil, que están acostumbrados a método científico, siempre que terminaban una actividad te decían: ahora toca dibujar, vamos a escribir todo lo que hicimos. Mientras que esto costó un poquito más. En primaria no están acostumbrados, vamos, no. Nunca hicieron nada. Y tenemos unas conclusiones claras que son capaces de partir de lo concreto. Esto las conclusiones de los niños, partir de lo concreto y realizar abstracciones, incluso lo que no se puede ver, que tienen suma necesidad de observar y experimentar y luego plasmarlo gráficamente. Que hacen continuas alusiones al tema trabajado dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, yo tengo mucha manía de decirles silencio absoluto. Entonces me dicen: no, profe, el silencio absoluto no existe. Y es verdad. Son capaces de hacer conexiones entre diversos objetos alejados en el tiempo, lo que comentaba antes Paloma. Nada más que vieron los dos vasos y la cuerda, dijeron: vamos a hacer un teléfono móvil. Es como el que tienes tú ahora, pero el tatarabuelo. Y tenemos claro que los conceptos trabajados, vamos, les han quedado. Esas son conclusiones nuestras. Las nuestras es que las actividades tenemos que aclarar siempre conceptos y siempre metiendo diferentes actividades. Comenzar siempre repasando las anteriores, rápido. Gráficamente siempre todo lo que hacemos. No distanciarlas en el tiempo porque tuvimos muchas interrupciones por fiestas uno y otro y es nefasto. Conocer siempre, anteponerse siempre al experimento, contar con una persona de apoyo, que yo siempre estuve sola, me pasó lo contrario a Violet, que yo siempre estaba acompañada y ahora mira tú. Y luego el problema que tenemos siempre es la falta de vocabulario científico, ampliar con algunos contenidos que necesitemos y luego, sobre todo, en sexto había como, ya lo sabemos todos, un poco desgana y por tanto se acabó la cobertura y ahora viene... Ahora viene, me parece Yuvisa, que... ¿no? Yuvisa. Ah, bueno, sí, que tengo que presentar yo. Yuvisa va a hacer este mismo proyecto... Sí, tenemos poco tiempo. Vale. Nos quedan 5 minutinos para salir de la cosa. O sea, bien, yo muy rápido, desde otro punto de vista que es la lengua asturiana, y lo va a explicar ella. Yo protesto, porque pásalo muy bien con este caballo, pero estaríame en grande contáboslo despacio,
pero comprendo y tengo también yo mucha fame y ganas de cenar. Tienes que ayudarme. Abajo del todo, abajo, ahí, cliqui. A ver, tienes que ayudarme a ponerlo en pantalla grande, porque yo conozco mi ordenador. Ahí abajo, ahí, aquí tienes una pantallina pequeña. Mira, aquí tienes una pantallina. ¿Esta? Cliqui, ahí. Ahora vas a ver lo grande. Mira, entainando. El problema es, yo hice exactamente lo mismo y con los mismos objetivos que los compañeros, solo que yo hicelo de una manera distinta, dentro del área de lengua asturiana. Soy profesora de música, soy la especialista de música del colegio, también soy tutora de sexto, doy les matemáticas y además doy la lengua asturiana. Hay un colegio de línea 1 y pueden pasar estas cosas. Entonces, parecióme que desde donde podía sacar un poquillín más de ventajas a este proyecto de ciencias y era del área de lengua asturiana. ¿Por qué? Pues porque el asturiano ya sabéis que es una lengua minorizada socialmente y parecíame que podía prestigiarla mucho si hacía un trabajo de ciencias, del método científico en asturiano. Y esta ya es la experiencia. Quisiera saber en este ordenador cómo se pasa página. Sí, ya que tengo un Mac y ya... Tienes el ratón encima de la mesa. A ver, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el mío... Es que los de la secta tenéis estos problemas. Los del Mac siempre tenemos problemas. Sí, lo de la secta podemos llamar. Esto y la magia que tiene. Mira, esta y la justificación. El viejo Wallace Lambert, con la inmersión parcial, este profesor de Quebecois, de Canadá, de un territorio francés en el que la presión social y económica del inglés estaba acabando con la lengua y la cultura francesa y decidió que enseñar francés de la manera tradicional no era útil y inventó lo de la inmersión parcial, y es decir, crear una mini Francia en el aula. Después Lomas, nuestro compañero de CPR de Xixón, Carlos Lomas, tiene hechos unos trabajos muy interesantes sobre cómo hacer cosas con la lengua. Él trabajó en didáctica de la lengua castellana, pero hizo muchas cosas del enfoque comunicativo, y donde yo inspiréme sobre todo para justificar este trabajo en el área de lengua asturiana también en la Comunidad Económica Europea, sobre todo en la base teórica de los proyectos bilingües del inglés, el dichoso ICAL, que creo que en inglés dice Content and Language Integrated Learning. ¿Veis qué bien? Bueno, contenidos y lengua integrados en el aprendizaje. ¿Cómo decidiste para pasar? Ya está. La justificación del proyecto, bueno, ¿qué quería hacer? Que quería generar actitudes positivas, no solo de los niños, sino también de las familias, básicamente de las familias. Ya sabéis que el asturiano hay una cosa voluntaria que tienen que escoger. Quería remanar el vocabulario tecnológico, porque siempre falamos del horro, siempre falamos de la casería, siempre falamos de lexanes y los nuberos. Yo quería hacer cosas distintas. Y también quería pescudar, explicar que todas las lingües, no solo el asturiano, sino que todas las lingües faen estas adaptaciones funcionales del vocabulario técnico. Por eso en castellano decimos trendy topic, y por eso en castellano decimos pendrive, o sea, son adaptaciones funcionales del vocabulario actualizado tecnológico, y también lo podemos hacer perfectamente en asturiano, como podéis ver, hay moléculas. Sigo ya muy rápido, a ver cómo se pasaba aquí. Las competencias que trabajo son esas: la concreción y era el método científico. Bueno, ya que no sabéis lo distinto que trabajo yo en mi ordenador. Un día cuento, os lo yo mucho más fácil el mío. No, pero... ya te lo contaré. Bueno, a ver, entonces esta ya la puesta en práctica. Fueron 3 fases: la primera, motivación; la segunda, comprobación empírica; y la fase de aplicación, método científico riguroso. La motivación y entonces, bueno, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba el sonido? Mis compañeros contáronvoslo muy bien. La comprobación empírica, hay 2 semillas que no se ven, pero bueno, son los 3 pasos del sonido pel aire, pela tierra y pel agua. Son niños del segundo ciclo, entonces pudimos afondar mucho más en los aspectos técnicos. Les ondas longitudinales y transversales no tienen secretos para nos. y inventamos, esto fue ya lo único que os voy a enseñar de las cosas que hicimos, pero fue un invento muy amañoso, porque realmente el sonido ya invisible, las ondas son invisibles, pero puede verse el efecto,
claro, tendríais que arrimaros un poquillín, pero realmente esta bolina de estiroflex, non ten que estar apoyado, sofitado en nada, mirai, o sea, simplemente con una pequeña percusión, el batido de la... Y claro, aquí no, aquí a la bolina de estiroflex no hay efecto en absoluto, o sea, bueno, demostrámoslo todo, cada cocina, cada pequeño paso que dimos tuvo vivenciado, nosotros hicimos cosas, hicimos ciencia, que se deprendió estas cosines que tenéis aquí, lo que ya el sonido fondamente, mira, decía la compañera que trabajó con sexto, sí, y una vibración, decíanlo ellos, pero la pregunta nuestra era, ¿de shuru? ¿Qué hay una vibración? ¿De shuru? ¿Cómo lo sabéis? Ula, ¿dónde está? Estuvimos averiguándolo. ¿Cómo se propaga? Hicímoslo. ¿Qué relación hay entre propagación y ondas? Vímosles. ¿Cómo influyen las propiedades de las ondas en las características del sonido? Claro, la altura, el timbre, el tono, yo soy de música y eso interesábame. Hicímoslo. La evaluación cualitativa mejoró la motivación. Miráis, las clases de lengua asturiana son la cenicienta, son la prove del... El horario de las clases de lengua son los viernes a última hora, sabéislo, bien, entonces, a pesar, claro, venían a hacer ciencia, venían como yo, a la clase de lengua, estaba todo preparadino y venían encantados de la vida, mejora la motivación, implíquense en el proceso de descubrimiento y reconocen el valer del asturiano para explicar fenómenos científicos, donde yo tengo que añadir la importancia de la formación que nos dio el curso del CSIC, sin la cual jamás pudiéramos hacer estas cosas. Les conclusiones, bueno, pues animaivos, en asturiano pueden hacerse estas cosas. Deprender a deprender en asturiano puede emplear de una manera muy positiva el razonamiento científico y el léxico del vocabulario científico complementa la competencia léxica de la lengua asturiana. Y mira, y nada más que os voy a leer, yo también quería presumir de los trabajos de los mis niños, pero no vos quiero dormir, nada más que quiero presumir de cómo empleguen el vocabulario tecnológico estos rapacinos de tercero y cuarto del Colegio Público Buenavista 1, al Llau del Calatrava Nubieu. Miráis lo que dicen, amosamos que el sonido propagóse con ondes, y una idea que se puede amosar, decatámonos del viaje pel agua, pela tarima y pel aire de los sonidos, hicimos una busca al rodio del sonido, todo está fecho de moléculas, esclareamos les dulces entrugando, ahora ya somos pa sopelexar les cosas, y el oscilómetro y un aparato que mide les ondes. ¿Falen o no falen científicamente estos rapacinos en asturiano? Y nada más, en el Buenavista contesto vos a todas las preguntas que queráis. Esta es la gente gracias a la cual yo pude hacer esto, ¿no? Estos son los colegios.